Dios le bendiga, amigos y hermanos. Qué gozo, qué privilegio poder contar con ustedes en esta hora, al inicio nueva vez de nuestro programa Más cerca estoy. El Señor cada día nos dice esa gran verdad, esa gran promesa. Más cerca estoy de ti. No importa la circunstancia por la que estés pasando, no importa el momento que te haya tocado atravesar, no importa la situación que veas a tu alrededor, yo estoy más cerca de ti, hijo mío, más cerca estoy, nos dice el Señor, y nosotros creemos también que estamos más cerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tendremos un programa sumamente interesante, estaremos estudiando el tema reconciliación en el tiempo del fin. Veremos que hay una profecía para esa reconciliación en el tiempo del fin. A lo largo de la Escritura veremos el papel preponderante que como pueblo de Dios y en forma individual cada uno tiene que jugar en ese sentido. Hoy, como siempre, vamos a orar también, vamos a interceder desde el inicio, donde tenemos el primer listado, por personas que han clamado, han enviado sus peticiones, para que intercedamos en oración por ellos, por sus casos familiares, lugares específicos, para que el Señor pueda visitarle y pueda cumplir su promesa que ha dicho: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Confiando en esa promesa poderosa del Señor, vamos a interceder por los siguientes nombres. Hoy estaremos orando por Mercedes Herminia Peralta. Mercedes Herminia Peralta. También estaremos orando por su padre, Alejandro Peralta. De igual manera estaremos intercediendo en oración por Angeli, allá en Nueva York, para que el Señor pueda también visitarle con sanidad de lo alto, de acuerdo a su voluntad. De la misma manera estaremos orando por Verónica. Verónica, quien desde Francia pide por su salud de manera especial también. Los primeros 4 casos que tenemos estamos intercediendo de manera especial por manifestación del poder de Dios en lo que tiene que ver con sanidad, en lo que tiene que ver con fortaleza. De igual manera estaremos intercediendo en esta oración del inicio por Olsandia Napoleón, y también por su hija Rachel. Su hija Rachel también estará siendo incluida en esta oración. Recuerde tener su Biblia a mano o tener su dispositivo en el que en vez de abrirla pues simplemente la estará encendiendo para que pueda verificar cada texto y ser alimentado con la palabra y ser portador y portadora de una doble bendición. Porque dice Apocalipsis 1:3 que bienaventurado el que lee y bienaventurado el que oye. Y tiene una razón especial, dice, porque el tiempo está cerca, el tiempo de nuestra redención, el tiempo de nuestro encuentro con Cristo. ¡Qué bendición! Vamos a orar en este momento. Le pido que ahí en el lugar donde está, adopte una posición de oración, adopte una posición de reverencia delante del Señor, al cual nos dirigimos en este momento, recordando que la oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva hasta Él. Y por eso nos desconectamos mentalmente de lo que está alrededor al cerrar nuestros ojos para concentrarnos por la fe en esta audiencia divina donde Dios nos recibe para escuchar nuestra oración. Además de estas peticiones, cualquier clamor que usted tenga en el interior de su corazón, mientras oramos, en forma silente, en línea directa desde su mente, conéctela con el Señor, y el Señor que ve en secreto les recompensará en público. Vamos a orar en estos momentos en el nombre del Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y las promesas que nos indican que si clamamos a ti, tú vas a escuchar, tú vas a responder y vas a mostrarnos cosas grandes y maravillosas. Señor, gracias porque en tu palabra nos muestras que donde nosotros no vemos ni siquiera una salida, tú tienes más de 1000 a la vez. Perdona nuestros pecados, la falta de fe que puede asaltarnos en un determinado momento, y que tu bendición en esta hora llegue a cada una de estas personas por las que estamos orando, y cada persona que ahora mismo se ha conectado, se está conectando para el estudio de esta hora. Escucha también las peticiones que en estos momentos cada amigo, cada hermano donde está, te está elevando, Señor, en línea directa, conforme a su fe.
Manifiéstate en su vida, llénale de seguridad, fe y esperanza. Y a través de ellos y ellas, que la bendición se extienda a su familia. Gracias, Señor, por escuchar este clamor, por recibir estos nombres que hemos leído, asistirle de acuerdo a tu voluntad y porque ahora nos dirigirás en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga nueva vez. Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Luego de esta oración intercesora, quiero que iniciemos este estudio interesante de la palabra de Dios, reconciliados en el tiempo del fin. Encontramos en la palabra que Dios nos invita, mediante un llamado profético, que vamos a ver ahora en la Escritura, a reconciliarnos no solo con Él, sino a reconciliarnos en la familia a través del arrepentimiento, a través del cambio de comportamiento, claro, primero con Dios y luego con los demás. Así como la ley de Dios fue dada en 2 tablas, y la primera, valga la redundancia, es la primera, donde indica que de nuestro deber hacia Dios, de cumplir con los requisitos de Dios, de eso dependerá entonces lo que tiene que ver con el prójimo. Toda persona que el amor de Dios esté en su corazón, automáticamente lo va a desbordar en amor al prójimo. Solo que nadie puede dar lo que no tiene. Por eso Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, y entonces miren tus ojos por mis caminos. Interesante. Quiero invitarle a ir a ese texto interesante donde está esta profecía puntual con relación a la reconciliación en el tiempo del fin. De paso, esta reconciliación debe ocurrir antes de que concluya la gracia, antes de entrar en el tiempo de angustia, angustia que será para el mundo, no para los hijos e hijas de Dios. Pero antes los hijos de Dios tendrán un examen en su mente y corazón, querrán saber si todos sus pecados han sido perdonados, y esta reconciliación que vamos a ver ahora en la palabra es la que nos ayudará a tener paz y seguridad en esos momentos finales de la historia. Vaya conmigo al libro de Malaquías. Malaquías en el capítulo 4 es el último capítulo y el último libro. El último libro y el último capítulo del Antiguo Testamento. Es el que enlaza, es el que conecta la revelación del Antiguo Testamento con la del Nuevo. Justo antes del Evangelio según Mateo, encontramos este capítulo del libro de Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 3 de manera especial. Pero vamos a ver lo que en el versículo 5 nos dice de manera directa para ir de lleno a la promesa. Dice, voy a enviarles al profeta Elías. Atención, voy a enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. Claro, será grande, espectacular para los que le esperan y terrible para los que no le esperan, los que no estén preparados. Dice además, refiriéndose a ese Elías, dice, él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Note lo interesante. No solo dice que el Señor enviará al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, antes de la segunda venida de Cristo, sino que nos indica que ese profeta en su encomienda hará volver el corazón de los padres a los hijos, o sea que se reconcilien padres con hijos, hijos con padres. Recuerde que en el contexto del fin, algo que anticipa Jesús y también lo hacen los apóstoles, es que justamente en esta parte final de la historia, en aquellos que no temen a Dios en su corazón, no habría padres para hijos ni hijos para padres, y en una sociedad donde normalmente las cosas se contagian tan fácil, muchos de los hogares incluso donde se clama al Señor, donde se invoca al Señor, no han estado exentos de este virus, que es un virus letal también, que tiene que ver con los problemas, con las divisiones, con el distanciamiento entre padres e hijos, hijos y padres. Y el Señor está diciendo que la misión del Elías, que hará que padres se reconcilien con hijos, hijos con padres, es lo que va a evitar que Él venga y destruya toda la tierra. Lo que va a permitir que Dios venga a buscar un pueblo, que venga a buscar a un grupo especial, es que previamente se dé esta condición:
reconciliación de padres con hijos y de hijos con padres. Léalo una y otra vez. Note que eso es lo que nos está diciendo el libro del profeta Malaquías, capítulo 4, en el versículo 5. ¿En qué contexto interesante? Lo primero que tenemos que definir, cómo Elías habrá de venir. Y es interesante que la Biblia presenta, antes de ir efectivamente a lo de la reconciliación, en la Biblia nos presenta la presencia, valga la redundancia, de más de un Elías. Cuando Cristo vino a este mundo, ya Elías, el profeta, el que vivió en el tiempo del rey Acab, el que desafió a los falsos profetas, aquel que clamó a Dios en el monte Carmelo y de Dios descendió fuego para demostrar quién era el verdadero Dios. Cuando Cristo vino, ya ese Elías estaba en la historia. Y Jesús de paso habló, se refirió a ese Elías, como vamos a ver, como un personaje histórico, real, como lo fue. Pero el Señor Jesús recibió de los discípulos una pregunta con relación a Juan el Bautista. Y entre la respuesta que el Señor Jesús le da, le dijo, y si quieren recibirlo, él es el Elías que habría de venir. Así que Juan el Bautista fue el segundo Elías. Pero más adelante en los evangelios podemos encontrar que el Señor Jesús otra vez dice, Elías realmente vino y también ha de venir. O sea, note que Elías tiene tres dimensiones. El Elías que estaba presente en los días de Cristo, Juan el Bautista, el Elías de la antigüedad, el primero, el real, el literal, y un Elías para el tiempo del fin, que es al que se define y se representa aquí en Malaquías, capítulo 4, en el versículo 5. Y note qué interesante, el primer Elías fue una persona, el segundo también fue una persona, y claro, era simbólico en el sentido de que no se llamaba Elías, se llamaba Juan el Bautista, pero tenía unos elementos que lo conectaban con el primer Elías, la misión que vino a desempeñar, a defender la verdad en un tiempo de apostasía generalizada, a llamar al pueblo al arrepentimiento. Pero no solo eso, recuerde quién fue la enemiga número uno de Elías, la reina Jezabel. Así que el principal enemigo de Elías fue esa mujer, Jezabel, una reina. Y le pregunto, ¿y quién fue el principal enemigo del segundo Elías, de Juan el Bautista? Una mujer, una reina llamada Herodías. Note también que el rey Acab, que era el rey en los días de Elías, el que tenía como esposa a Jezabel, el rey Acab oía de buena gana, dice la palabra, a Elías, al profeta. Él lo escuchaba, pero de repente salía o daba la orden de que lo persiguieran, no por él, sino por influencia de su mujer, de la reina Jezabel. De igual manera dice la palabra que el rey Herodes escuchaba también de buena gana al segundo Elías, a Juan el Bautista. Le gustaba escuchar el mensaje de arrepentimiento de él, pero por culpa de esa mujer, de Herodías, de una reina, pues fue que este hombre, Juan el Bautista, fue encarcelado. Pero no solo eso, note además que la mujer que era enemiga de Elías, Jezabel, del primer Elías, note que ella no lo atacaba de manera directa. Tenía unos siervos que comían a su mesa, dice la palabra. Eran unos cientos y cientos de profetas falsos. Los falsos profetas, los sacerdotes de Baal, servían a esta mujer y fueron los que enfrentaron en forma directa a Elías en el monte Carmelo, con la intención de que si el dios o los dioses que ellos invocaban les respondía por fuego, que Dios no lo permitió, pues ellos iban a matar a Elías. Esa era la intención de los falsos profetas o los sacerdotes de Baal. Pero ¿qué sucede con relación al segundo Elías, a Juan el Bautista, cuya enemiga, otra reina, también esposa de un rey, pues de repente ella utiliza un medio también para mandar a quitar la cabeza a Juan el Bautista, al segundo Elías, para mandar a matarlo, y fue a su hija. Eso es interesante porque ya en el libro del Apocalipsis, cuando va a hablar del tercer Elías, que como vamos a ver es el pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin, el tercer Elías, vamos a ver que también hay una mujer que se siente reina y también se le describe como Jezabel y como Herodías, como una ramera,
también se le describe. Y hay no un rey, sino los reyes de la tierra que están unidos con ella. Y entonces va a describir que hay falso profeta, como en el primer Elías, pero que también esa mujer tiene hijas, las hijas de la ramera. Así que de manera interesante, el tercer Elías se va a conectar con el primero, mediante los falsos profetas que se le oponen, pero también con el segundo Elías, Juan el Bautista, porque las hijas de la ramera son las que finalmente van a pedir la cabeza, van a dictar un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Así que mire cuánta analogía, qué paralelismo extraordinario entre el primer Elías que vivió en la antigüedad, el segundo Elías que fue Juan el Bautista y el tercer Elías que Dios envía en el tiempo del fin, su pueblo remanente, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Este pueblo de Dios es el que tiene la encomienda de provocar que se reconcilien padres con hijos e hijos con padres antes de que venga el día grande de Jehová. Debe haber esa reconciliación, debe mediar ese perdón, independientemente de cuántas y cuáles cosas hayan ocurrido. Recuerda que en el quinto mandamiento, Dios ni siquiera nos dice que amemos a padre y madre. No nos dice eso, nos dice que lo honremos. O sea, le demos el lugar que corresponde. ¿Por qué no nos dice que le amemos? Sabemos que hay circunstancias donde hijos incluso han sido maltratados, ha habido varios tipos de abusos, y Dios, conociendo todas estas circunstancias y cierta manera en que iban a nacer ciertos hijos alejados del padre por circunstancias, Dios ni siquiera dice eso. Dios ni siquiera dice que ámalo, sino que nos está diciendo honra a tu padre y a tu madre, o sea, dale el lugar. Y en ese sentido, el camino entonces para el que teme a Jehová y obedece su palabra, el camino debe estar allanado para buscar la reconciliación, no exigir que debe él, el padre o la madre, dar el primer paso, sino nosotros como hijos, que siempre tendremos alguna deuda con nuestros padres, aunque no parezca, y Dios ha utilizado ese medio extraordinario para llamarnos a nosotros entonces a esa reconciliación, a ese perdón que debe existir antes de que concluya la gracia, no sea que el Señor venga entonces y hiera con maldición, dice la palabra. Así que note cómo la Biblia enfatiza, esto es antes que venga el día de Jehová. Ahora, ¿cómo reconcilió el primer Elías? Porque vamos a ver qué ocurrió en el primer Elías, en el segundo Elías, y debe ocurrir ahora con el tercer Elías, con el Elías escatológico, el Elías del tiempo del fin. ¿Cómo reconcilió el primer Elías a las familias? ¿Cómo lo hizo también el segundo Elías, Juan el Bautista? ¿Cómo lo hizo? ¿Y cómo debemos nosotros hacerlo hoy en virtud de los métodos y los medios que ellos utilizaron? Bueno, al alcance de todos está el hacer la reconciliación, pero hay elementos donde a veces la persona, intentando hacerlo bien, resulta que complica más la situación. Y es por eso que, aunque la reconciliación está al alcance de todos, debemos seguir los pasos que vamos a enumerar y que vamos a mencionar. Por ejemplo, el primer Elías, lo primero que hizo fue profetizar acerca de lo que iba a ocurrir en el mundo para que la gente estuviera percibida, y en virtud de eso, pues hacer una preparación antes de que se manifestara la ira del Señor. Encontramos que él provocó reconciliación con los padres, con los hijos, porque la reina Jezabel había provocado una apostasía en el pueblo que había afectado las familias, los hogares, los matrimonios. Lo había hecho de manera especial por una razón. Los había hecho porque en la religión de Baal, que era la que promovía Jezabel, se ejercía la prostitución libre y abierta. Así que eso había afectado los matrimonios, estaba afectando los hogares, todo lo que tenía que ver con el aspecto familiar. Cuando Elías llama a servir al verdadero Dios, entonces él los confronta. Escogeos hoy a quién sirváis. A los Baales, donde está toda esa prostitución, toda esa depravación, todo lo que afecta a la familia, el hogar, a los hijos que quedan luego desamparados con el efecto de las separaciones y todo eso, o sirvan a Jehová, el cual une las familias y da salvación también a las familias. Así que de esta forma llamó el primer Elías
llamó de manera especial a una reconciliación y los llamó también para que los padres se tornaran a los hijos y los hijos a los padres. Dios perdona de manera especial cuando el ser humano también ha perdonado. En la oración modelo Jesús nos enseñó a decir, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y note entonces cómo los sentimientos con frecuencia traicionan en ese sentido. Hay personas que perdonan más fácil o perdonaría más fácil a un compañero de trabajo, a un compañero de estudio, que a un familiar, a alguien que está en la casa. Y esto llega en un momento especial, donde estamos mayormente en familia, donde estamos ahora mismo con un distanciamiento social de las demás personas, pero nos encontramos cara a cara, de frente con la familia, todos los días en diferentes horarios, y es un buen momento para nosotros echar por el suelo el orgullo, la soberbia y cualquier otro tipo de situación que nos esté provocando un alejamiento con los padres o con los hijos, porque es tiempo de que, como el Elías del tiempo del fin, valga la redundancia, pues retornemos los corazones de los padres a los hijos y los hijos a los padres, que haya reconciliación necesariamente. Y es posible que tú estés preguntándote, bueno, pero ¿y si no me funciona? Y si doy mi paso, doy el primer paso y mi padre o el hijo no responde positivamente, no importa. Tú habrás cumplido con la parte que te toca y no le exijas a la persona que debe perdonarte, que debe asegurarte el perdón, no le exijas que lo manifieste inmediatamente. Si la persona se queda en silencio, el Espíritu Santo está trabajando en ese corazón. No quieras una respuesta inmediata. A veces ese corazón tiene que comenzar a digerir lo que tú le has dicho, el perdón que le has pedido o el perdón que le has ofrecido. Tiene que digerirlo. Una situación que ha durado años, meses, semanas, ya se ha fermentado. No es tan sencillo que de repente cambien las cosas de la noche a la mañana. Es necesaria la paciencia, como dice el apóstol Pablo. De hecho, en Lucas capítulo 21, versículo 19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es necesaria la paciencia. Y tú permites que la persona, entonces, el Espíritu Santo le trabaje con lo que le has escrito, con lo que le has hablado, con la búsqueda que has hecho de esa persona, y puedes esperar. Sé que es difícil para el ser humano esperar, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, donde todo es rápido, comida rápida, servicio express, en diferentes cosas, todo rápido. Pero todavía las promesas del Señor siguen diciendo, espera. Sí, espera en Jehová. Espera en Él y Él hará. Así que haz la parte que te corresponde a ti. Da el primer paso, no esperes que la otra persona dé el paso, no pienses, bueno, fue él o fue ella quien me ofendió, no pienses de esa manera, porque de hecho el Señor Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, debes ir donde él, estando tú y él solo, a buscar la reconciliación. Así que el ofendido es quien tiene el primer deber de ir, dice el Señor, el ofendido, no el que ofende. Hay parámetros que a veces se nos hacen difícil aceptarlo, pero eso es lo que hace del cristianismo una religión única. No ocurre así ni en las religiones orientales, en el budismo, en el islamismo, en el hinduismo. No ocurre en ninguna de esas otras religiones, pero en el cristianismo Jesús nos ha enseñado un parámetro diferente, una ética diferente que está expresada en la regla de oro, donde Cristo nos ha dicho, todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, háganlo primero con ellos. Jesús dice que así entonces seremos hijos e hijas de nuestro Padre que está en los cielos. Así encontramos entonces la reconciliación que hubo en los días de Elías, donde incluso vemos de manera especial que Elías fue enviado a una familia disfuncional. Disfuncional no porque habían ocurrido situaciones que llevaron a un divorcio, era disfuncional porque faltaba el padre, era una viuda, la viuda de Sarepta. Allí fue enviado el profeta Elías, lo que nos dice que Dios está pendiente, está al tanto de las necesidades y las situaciones que hay en las familias disfuncionales también. Y Dios le visita también, y Dios le restaura y hace grandes milagros en familias disfuncionales,
donde humanamente hablando se nos haría difícil aceptar que de allí pueda salir algo bueno, que de allí pueda resultar algo que glorifique al Señor. Pues es un buen ejemplo de cómo el Señor a través del profeta Elías asistió a la familia, restauró hogares y donde había en un determinado momento la enfermedad, donde en un momento golpeó incluso la muerte, Dios realizó un gran milagro para glorificar su nombre en los días del primer Elías, que desempeñó ese papel de restaurar padres con hijos, hijos con padres, hijos con sus madres, madres con sus hijos. Y es el plan que Dios quiere realizar hoy. Es un plan que Dios quiere definitivamente que se cumpla en nuestras familias antes que venga el día grande de Jehová. No sea, dice él, que hiera la tierra con maldición. Es importante cumplir con esa parte. El mandamiento número 5 de la ley al que hemos hecho referencia en un par de ocasiones tiene una promesa consigo. Es el primer mandamiento con promesa, donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No está hablando de la tierra de ahora, es cierto. Muchas veces vemos que la bendición comienza desde aquí y vemos cómo Dios le prolonga la vida, le da salud, le da prosperidad a aquellos hijos que son obedientes con los padres, que honran a sus padres. Pero entonces, cuando Él está hablando, le está hablando de la tierra prometida, donde estaremos con el Señor, como dice el Salmo 23, por largos días o por la eternidad. Es un requisito, tiene una promesa, pero toda promesa es condicional. Debe haber reconciliación de padres con hijos, de hijos con padres, madres con sus hijas, hijas con sus madres. Y cuando tú entiendas, si estás en una situación muy particular, que debes hacer algo, pero siente que es difícil dar ese primer paso, quisieras ayuda, te invitamos a que puedas comunicarte con nosotros. Te invitamos porque te daremos las herramientas particulares de ese caso. Claro, no todos los casos son iguales, y por eso las herramientas de las que te dotaremos serán particularmente específicas. En el caso particular hay ocasiones donde se necesita la mediación de alguien neutral, de alguien que se considere una autoridad en el plano espiritual. Todo eso se puede realizar, pero no podemos darle larga a esta situación. Entre las reflexiones que Dios quiere que tengamos serias antes que llegue el día final, está justamente ese perdón que debe mediar. Hay muchas personas que se han enfermado, han somatizado la situación, el conflicto que tienen con los hijos, que tienen con los padres o con cualquier otro miembro de la familia, porque se dan muchas desavenencias y ocurre que en ningún otro lugar, en ningún otro espacio y contexto se presta para que hayan heridas tan profundas. ¿Sabe por qué? Porque en familia nos conocemos muy bien y sabemos dónde punzar para detonar a la otra persona, dónde darle para que le duela. Hay personas que así a veces lo dicen premeditadamente: tú vas a ver lo que voy a hacer ahora, yo sé que esto sí le va a doler, esto lo va a sacar de sus cabales. En la familia ocurre eso porque nos conocemos, nos estamos mirando desde antes de tener plena conciencia de que ya existíamos. Y eso hace entonces que al mismo tiempo, al recibir la herida, sea tan profunda, porque son personas a quienes amamos y entendemos que nos aman y de quienes nunca esperamos una herida, un golpe, una traición, un desengaño. No esperamos eso. Por eso son tan profundas las heridas que ocurren en el plano familiar, pero Dios tiene sanidad para el alma. Dios tiene remedio para ello y está pidiendo mediante el Elías de hoy en día, mediante el tercer Elías, el pueblo remanente de Dios, antes que venga el día grande, antes que llegue un periodo de angustia donde la gente tenga dudas de si sus pecados han sido perdonados. El Señor quiere que tú tengas la seguridad de que Él te ha perdonado, pero porque tú has perdonado a los que te han ofendido. Eso es lo que dice la oración modelo. El Señor va a perdonar a los que han perdonado. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero hay algunos detalles interesantes que encontramos, aparte de esa reconciliación que hizo Elías. También vemos cómo en un momento de mucha necesidad Dios le hizo esa provisión especial a esa mujer, y lo que tiene que ver con el altar que Elías restauró. El altar que Elías restauró allí estaba deshecho, estaba arruinado el altar de Jehová. Y él restauró no solo el altar de la nación,
el altar del pueblo de Dios, restauró el altar familiar también. El altar familiar donde al visitar ese hogar también oró de una manera especial. Y es tiempo ahora, mi amigo y hermano, mi hermana, es tiempo de que nosotros levantemos también el altar familiar si ha estado arruinado. Si hace mucho que ni se usa ese altar para elevar allí las oraciones en familia, para estudiar juntos la palabra. El altar familiar es parte de la restauración que debe haber. Si el enemigo ha estado entrándose por diferentes vías a la familia, al hogar, si ha estado provocando situaciones, revisa a ver si el altar no está deshecho, si el altar familiar no está arruinado, no está mangas por hombros. Revisa esa parte y restáuralo entonces en el nombre del Señor. Restaurar el altar familiar te va a dar las fuerzas para esa reconciliación que debe existir. Dios te va a dar discernimiento. Esto es un asunto espiritual. Es posible que si alguien no teme de Dios, si alguien no tiene en su haber la intención de ser salvo o salva, no le va a prestar atención a reconciliarse con ningún miembro de su familia que esté distanciado, que haya habido herida. No lo va a hacer. Pero toda persona que en su agenda de vida ha escrito que un día estará en la patria celestial, le va a prestar atención a esto, a reconciliarse antes que venga el día grande de Jehová, no sea que Jehová venga y lo hiera con maldición, como dice la palabra. Así que necesitamos esa reconciliación ahora, y como es un asunto espiritual, se necesita tener base espiritual. Se necesita que en el hogar se reprenda al enemigo cada día. Al junto orar, estudiar la palabra. Y es más fácil con quien tú estudias la palabra y oras que tú le puedas dar un abrazo. Que tú te puedas acercar para hablar ya en un plano diferente. Es un plano de acercamiento. Cuando oramos juntos, estudiamos juntos, poder decirle a la persona, mira, en eso que hemos estado estudiando, yo he pensado seriamente. Recuerda aquella vez que tuvimos esta situación, yo quiero que tú me perdones. Y la persona es posible que te diga, no, pero fui yo que te ofendí. Sí, pero aún así, tú sabes que nadie es perfecto. Tú sabes que en todo problema hay más de una persona involucrada. Perdóname a mí también. Es importante que adoptemos esa postura, porque muchas veces las personas usarán eso para mantener la distancia. Es decir, yo no tengo nada que perdonarte a ti. Y algunos dicen, que te perdone Dios. Él dice, sí, Dios me perdona, pero yo necesito el perdón tuyo. Mira lo que dice la palabra. Y te voy a dar dos textos interesantes. Uno de ellos está en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y tú vas a ver lo que dice desde el 16 hasta el 19. Allí el Señor te va a decir cuál es el plan, cómo hacerlo. Y te va a decir en el versículo 19 de Mateo 18, que cuando tú logras reconciliarte con esa persona que ofendiste o te ofendió, no importa quién fue que inició la situación, no importa quién la agravó, no importa la actitud que la persona tomó después de eso, hay alguien que dice, y él anda por ahí, y ella anda por ahí como que nada ha pasado. No importa el agravante, no importa la situación, el perdón que Cristo nos ha dado es un atenuante en toda esta situación. Así que definitivamente es importante que tú comiences a pensar en todo el marco familiar. Hijos, padres, madres, hijas, primos, primas, tíos, tías. Que tú comiences a pensar en cuanto tiene también que ver con relaciones de segundo orden, como cuñados, cuñadas. Déjame decirte que el primer caso que vi de cómo alguien somatizó un conflicto familiar, una falta de perdón, hace ya muchos años en San Pedro de Macorís. Tenía apenas 2 años en el Evangelio. Estaba haciendo obra misionera con el pastor, que era mi pastor en ese entonces. Hoy somos colegas en el mismo campo, en la misma asociación, por la gracia de Dios. Y recuerdo que visitamos a esa persona y cómo esa persona tenía todo el cuerpo hinchado. Le dábamos estudios y ya había completado los estudios bíblicos. Por eso fui acompañado del pastor para intentar sacarle una decisión a esa persona que parecía endurecida, aunque sabía ya todo. Y esa persona tenía todo el cuerpo hinchado, se le veía así el cuerpo con un brillo como que estaba a punto de estallar. ¿Qué situación tenía? Se le había cerrado la vejiga. No lograba de ninguna manera orinar, de ninguna manera. Y todo ese veneno, todas esas toxinas que debían ser expulsadas, estaban en el cuerpo regadas y queriendo hacer estallar, se le veía hasta la piel así, una situación muy trágica.
yo no sabía de dónde salía esa enfermedad, en el caso de él, que le había detonado esto, pero el pastor le hizo un llamado directo. Y cuando la persona dijo, no, yo no puedo entregarme ahora a Cristo, yo tengo problemas. ¿Cuál es el problema que usted tiene? Le preguntó el pastor, y él le dijo, hay una cuñada que me hizo un daño y yo no puedo perdonarle. Yo sé que no puedo entregarme al Señor, que no puedo pedirle perdón al Señor si yo no la perdono a ella. Y el pastor le hizo un cuadro completo, con el conocimiento que tenía en la palabra, un cuadro completo de lo que representaba el no perdonar. Y allí le dijo, esa enfermedad que usted tiene, por eso ni medicamentos ni médicos han logrado resolverlo. Situaciones que otras personas habían logrado salir de ella. No tenía ningún componente fisiológico que fuera el que originara esta enfermedad. No había ningún patógeno que había actuado sobre esa persona. Era una enfermedad psicosomática. El conflicto lo había somatizado. Y cuando el pastor le dice, usted perdona a esa persona hoy, que yo puedo traérsela a esa persona si usted me da permiso. Yo puedo mediar para buscarle, para que la perdone. Usted puede estar seguro que mañana usted será otra persona. Usted va a ver cómo se va a sanar inmediatamente y tendrá también la salvación en Cristo. Así que yo le invito a que acepte eso que le propongo. Y él dijo, no, yo no puedo perdonarla, nunca la voy a perdonar. Oramos con él ese día, recuerdo. Salimos de esa casa y 2 días después él murió. 2 días después él murió. Eso no lo puedo olvidar. Por no solo las circunstancias que ocurrieron las cosas, como les he mencionado, sino también por cómo una persona puede cerrarse, puede endurecerse hasta el final. Pueden ver que su salvación está en juego, que su salud está deteriorada, que lo va a llevar al sepulcro y que solamente con el perdón. Pero la soberbia, el orgullo, el ego es tan fuerte, no por casualidad. Algunas personas piden y buscan el perdón cuando están en un lecho de muerte. A veces allí se sensibilizan, cuando están en situaciones extremas, en una enfermedad, en una etapa terminal, mandan a buscar para pedir perdón, para ellos perdonar. Y a veces la persona está fuera del país, a veces está fuera del alcance y tiene que hacer por medios, por distancia. Pero gloria a Dios si por lo menos vía teléfono se puede hacer. Porque muchas veces no hay forma de contactar a la persona, ya está fuera del alcance. ¿Y qué decir cuando la otra persona ha muerto? Que ya eso tiene otras implicaciones. Tiene otras implicaciones que no bastaría ahora el tiempo que nos resta para mencionarlas. Así que es importante pedir perdón. Pedir perdón. Y si la persona sigue igual después que usted le ha pedido perdón, sepa lo siguiente. Usted ya cumplió con la... Gracias por permanecer ahí. Algunos problemas técnicos nos sacaron del aire por un momento. Esperamos que sigan reconectándose de nuevo para continuar en esta parte ya donde estábamos hablando justamente del momento cuando alguien pide perdón. Cuando alguien pide perdón y de repente el otro no quiere perdonar, el otro sigue igual. O a lo mejor dice, sí, te perdono. Te lo dice de labios, pero sigue distanciado, no busca. Bueno, en primer plano, cuando usted nota que la persona sigue distanciado, haga su parte y busque a la persona, llámele, pero si en algún momento usted ve que persiste esa situación, pues ya usted habrá cumplido. No es que se enemiste con esa persona, sígale manifestando amor, pero ya que la persona no se sienta atosigada, la persona no sienta que usted lo está abrumando, sino que usted le da su espacio. Hay cosas que toman tiempo, como dije al principio, y solo Dios conoce si cuando la otra persona le perdona, le otorga el perdón, si realmente sale de corazón. No quiera penetrar ese secreto, esa intimidad de saber, y es de verdad que me está perdonando, déjele esa parte a Dios. Recuerde que hay algo muy importante en lo que la persona confiesa, independientemente del corazón. De hecho, las palabras tienen un efecto sobre la persona. Eso es importante. Y cuando ha ocurrido algo en el plano personal, debe tratarse de manera personal. Eso es lo que indica el Señor Jesús. Así que había mencionado primero el pasaje de Mateo capítulo 18, versículo 16 hasta el 19, y como en el 19 el Señor Jesús dice que cuando nos reconciliamos con la persona que nos ha herido o hemos herido, cualquier petición que hagamos, atención, cosa que además de estudiar, aquí motivamos también la oración intercesora, dice Mateo 18, 19, que cuando nosotros nos hemos reconciliado con nuestro hermano,
con cualquier familiar, con cualquier persona que hayamos tenido una situación, una fricción, alguna aspereza y queremos animarle en ese momento y obtener el perdón. Cuando oramos con esa persona, cualquier cosa que pidamos aquí en la tierra será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Lea esa promesa, Mateo 18, 16 al 19, Mateo 18, 16 al 19, una y otra vez léala. Y el otro pasaje, que había mencionado que eran dos, está en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, y lea entonces desde el versículo 14 hasta donde termine el capítulo, porque le va a decir por qué usted tiene que pedir perdón a la persona, por qué debe incluso confesar. Si usted le faltó a esa persona, usted debe confesar esa falta, y cuando se confiesen unos a otros, dice que no solo serán perdonados, serán sanados, serán sanados. ¿Por qué dice el Señor a través de Santiago que serán sanados? Serán sanados porque hay enfermedades, como hemos descrito, que comenzaron en la mente, pero se han somatizado. Ese tipo de enfermedad que vienen como resultado de un conflicto familiar de largo alcance. Hay problemas que usted tiene en la calle, problemas que usted puede tener en el trabajo, problemas que usted puede tener incluso hasta en la iglesia, puede tener conflicto. Sin embargo, si en la casa, si en el hogar usted tiene paz, si en la familia usted está en paz, esos problemas que usted tiene fuera de la casa, usted hasta lo olvida momentáneamente cuando esté en el círculo familiar. Pero cuando usted tiene conflictos en la familia, cuando hay heridas, cuando hay situaciones, hay traumas, hay situaciones insolubles, hay situaciones que usted no se ha dedicado a resolverlas y no están resueltas, cuando hay situaciones pendientes con otra persona a nivel de la familia, conflictos, ese problema usted lo cargará donde quiera que vaya, al trabajo, a donde estudia, a posiblemente hasta la misma iglesia. Eso estará en su mente y eso puede perturbarle en un determinado momento, que usted puede en las calles hasta confrontar un accidente en un determinado momento, situaciones que en un instante pueden nublarle hasta la percepción normal, situaciones que le van a estar sacando continuamente de la realidad, porque nadie vive en paz mientras tiene un conflicto familiar, una situación en familia, cuando hay perdón que no se ha dado, que no se ha ofrecido, que no se ha recibido. Y por eso dice: he aquí que yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová. Antes que venga el día grande de Jehová, yo lo envío para que haga reconciliar los padres con los hijos y los hijos con los padres. Esto como una representación de todas las relaciones familiares. Antes que venga el día grande de Jehová, no sea, si no se da la reconciliación, que yo venga y los hiera con maldición. Qué bendición que el Señor en esta parte de la historia, en este momento de incertidumbre, de crisis, en este momento crucial de la historia, podemos nosotros poder buscar el perdón, poder ofrecerlo, poder recibirlo. Y también, si tú quieres pedir perdón, pero la otra persona no quiere oírte, no quiere recibir tu perdón, no quiere recibirte para que tú vayas, o no quiere recibirte la llamada, no quiere saber nada de ti, haz un último esfuerzo. Busca la mediación, sobre todo si la persona es del liderazgo espiritual que la otra persona puede respetar un poco. Usa los recursos que estén a tu mano. Si no te recibe personal, mándaselo por escrito. Si te dice rompió lo que tú le enviaste, tú habrás hecho tu parte, habrás hecho tu intento, pero tú tienes que hacer algo. Algo tienes que hacer, mi amigo, hermano, hermana. Tienes que hacer algo para que tu mente sepa que ese capítulo tú lo concluiste. Si la otra persona tiene todavía el capítulo abierto, esa persona es la que tendrá que vérsela con el Señor, pero tú habrás hecho tu parte. Y además de hacer tu parte, ora por esa persona en tus oraciones personales, porque la oración intercesora tiene poder. La oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. Por eso reconcíliate con Dios y reconcíliate con tu prójimo y el Señor te dará paz. Así dice la palabra: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que la bendición de Dios te acompañe en esta hora, mi amigo, mi hermano. Gracias por permanecer allí, gracias por retornar luego de la situación que tuvimos
el problema técnico. Gracias por la fidelidad a este espacio. Más cerca estoy. Hoy vamos a orar de manera especial, además del listado de nombres, vamos a orar por cada persona que tiene una situación, de los que están con nosotros de manera particular, toda persona que tiene alguna situación familiar, alguna situación con una tercera persona, alguien que le ha herido, alguien que le ha ofendido, alguien que le ha hecho un daño muy grande a él o a un familiar, porque a veces las desavenencias vienen no solo cuando nos hieren de manera directa, sino cuando afectan a alguien que nosotros amamos, que nosotros queremos. Al identificarnos con esa persona, pues ya tomamos el pleito para nosotros, pero Dios quiere darnos paz y quiere que haya reconciliación. Y puedes decir, y si yo tengo algo contra alguien, pero esa persona no sabe que yo tengo eso contra él y nadie lo sabe, solo Dios, debes estar en paz con Dios, debes descargar todo delante de Dios y decírselo al Señor, y el Señor entonces te dará esa paz anhelada, y entonces buscarás a esa persona en un clima de paz donde ya no hay esa herida interior, porque nadie puede dar lo que no tiene. Que Dios te llene de amor por el perdón que Él te da, y como dijo el salmista, mi copa está rebosando. Cuando tu copa rebose de eso que tienes en tu corazón, de ese perdón, también le vas a otorgar a los demás para gloria del Señor. Dios te bendiga. Hoy vamos a estar orando de manera especial. De manera especial estaremos orando por Glenny Amaro y su familia que está en Kansas City. También estaremos orando por Gia y Cristian, y estaremos orando por sus hijos Destiny Jiménez, Cristian Calderón. También vamos a estar orando por Polonia Rijo. Oraremos de igual manera por Rebeca Núñez allá en España, también por Socorro del Villar, sus hijos, sus nietos. Oraremos también por Nelson María y su familia, los que están lejos, los que están cerca. También oraremos por la familia Lebrón. De igual manera estaremos orando por Shane Casey, la familia Rivas Ovalle, estaremos orando por ellos. También estaremos orando por Isabel Peguero y su familia, también por Ruth Helen Cipión, por Emmanuel Franco, también solicita la oración ella. Wendy Tejeda, también estaremos orando por ella, por su familia e hijos. De igual manera estaremos orando por Samantha y Manuela Encarnación, estaremos orando por ellas. También Iván Villamil está orando y pidiendo la oración por su hermano Alberto. También estaremos orando por Amada de la Cruz, y por sus hijos Marimer y Paola, estaremos orando por ellos. De igual manera por Diana Guzmán, por Keila Benítez, y ella está rogando por su carrera profesional para poder desarrollar todo sin dificultad en esta situación que nos ha tocado vivir. También estaremos orando por nuestro hermano Joe Báez, de igual manera por Sor Ángel Adames, por el pastor Tulio Terrero. También estaremos orando por su iglesia, su familia. También por Crescencio Polanco, está solicitando la oración. Oraremos también por Jocelyn Puente y también por don César, su esposo. Oraremos también por Giselle Pérez. De igual manera oraremos por la familia Méndez Tavares, por Jacqueline Vélez. Oraremos también por Patria Perdomo. Hoy hemos incluido también en la oración a nuestra hermana Aide Polanco y su esposo, don Plácido. Estaremos orando por ellos, quienes siempre están allí. También oraremos por Nuris Rosanna, su hija Noeli y su madre Milagros, allá en las Américas. También estaremos orando por Lizzy Ureña. También oraremos por Jorge Pimentel y esposa. Oraremos también por María Esther Goris, y oraremos por Dante Inoquio y también por Arturo Pérez y su padre. Por estas personas estaremos orando de manera especial en esta parte final. Están llegando más pedidos. El Señor también los está mirando y vamos a incluirlo ahora en esta oración, los que están ahora mismo registrando otras oraciones, allí estamos mirando en el panel. Gracias por estar con nosotros. Antes de orar, quiero recordarles que mañana estamos nueva vez estudiando otro tema importante en la palabra de Dios, en el contexto que nos ha tocado ahora vivir, buscando que el Señor siga bendiciendo cada familia y pueda otorgar sobre todo el perdón a aquellos que también estarán perdonando. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre.
En esta hora, Señor, te agradecemos, porque aunque sabemos que el enemigo no quería que se completara la instrucción, no quería que corazones que están sensibles obedecieran a tu palabra con la fuerza que ahora tú le das, el conocimiento y la técnica para dar los pasos que deben dar, o sencillamente para tener fuerzas y anhelo de pedir recomendaciones de cómo hacerlo. Sabemos que tú has obtenido la victoria y que esos corazones el Espíritu Santo los seguirá inquietando hasta que tengan completa paz por haber otorgado el perdón, por haberlo recibido, por haberlo buscado, por haber hecho la parte que le toca. En esta hora, Señor, quiero pedirte por este listado, por cada persona que hemos mencionado, cada familia, cada hijo, cada padre, cada persona que está cerca, que está lejos en diferentes circunstancias. Pero qué bueno, Señor, que de ti es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y tú estás mirando sobre cada una de estas personas. Para ti no están lejos, porque de hecho tú le dices cada día, más cerca estoy de ti. En esta hora te pido que respondas cada petición, cada oración, que resuelva cada situación que para cada persona es la más difícil porque es la que está enfrentando. Sé propicio a cada uno de ellos, Señor, no porque tengamos mérito, lo rogamos, sino por la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz. En virtud de esa sangre te pedimos y te agradecemos. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y será hasta mañana.